Muy buenas. Hoy voy a hablar de algo que si me seguís por Twitter sabréis que me encanta, que es de Final Fantasy. Final Fantasy es una franquicia que ha estado conmigo desde que tengo 10 años, o sea, ya casi 2 décadas, que se dice pronto. Sus juegos han estado conmigo desde peque, siempre he estado muy ligada a los personajes, muy pendiente de las noticias, aunque he tenido mis rachas, como todo, pero siempre ha sido una parte importante en mi vida. Al primer Final Fantasy que jugué y que me terminé pasando fue Final Fantasy VIII. Por ello, durante muchísimos años ha sido mi Final Fantasy favorito, aunque cuando me pasé el Final Fantasy XV lo desbanco. Probablemente en algún momento haga un ranking de Final Fantasy y dando opiniones y demás, pero me gustaría jugar a toda la franquicia antes de hacerlo. O por lo menos a los títulos básicos, aunque jugar a toda la franquicia sería súper guay, pero muy difícil y sería dedicarle muchísimas horas de mi vida. De hecho, estuve investigando un poco, me compré este libro y estuve leyendo todos los títulos que venían, los títulos al margen de los números de Final Fantasy, y son unos cuantos. Pero ese no es el tema es las mujeres en Final Fantasy. Este vídeo no es un vídeo divulgativo, es solamente mi opinión, aunque seguramente cuando ya juegue a todos los números, porque me faltan unos pocos, me falta la segunda parte del 4, el 10 terminármelo, el 6 terminármelo también, y el 3... y creo que el 12, creo que me faltan esos títulos, y yo hasta que no juegue mínimo a todos esos no quiero dar una opinión investigando exhaustivamente, analizando, porque sería mentir porque me falta todavía tener la experiencia de los otros juegos. Pero sí quiero hablar de cómo yo he consumido la franquicia y de lo que yo he podido percibir desde que tengo 10 años. Porque no, esta opinión no la tengo desde hace 2 días, ni 2 semanas, ni 2 años, ni 3, ni 4, ni nada. Desde peque me he sentido más identificado con los personajes masculinos que con los femeninos. También porque tenía un poquito más de variedad para saber si me puedo sentir identificado con uno y con otro. Empezamos. Primero hay que hablar del prototipo de mujer en Final Fantasy. En rasgos generales son mujeres con una fuerza interior muy grande, una figura cuasi maternal que siempre está ahí, sumisas y sobre todo son el interés romántico de alguien o hay una historia amorosa extraña por ahí detrás. Cuando hablo de sumisas no me refiero a que sean mujeres que agachen la cabeza sí a todo mi amor, pero sí que su causa al final tiende a voy a ayudar al protagonista, a mi hombre, a mi chiquitín. Al final las mujeres, la mayoría, son madres de sus propias parejas también, y es una cosa que a mí me chocaba mucho, incluso cuando jugaba, cuando era más peque, porque no entendía por qué no había un Squall, por ejemplo, pero en el bando no, estaba Squall, me ponía muy nerviosa, por ejemplo, Quistis en su momento. De hecho, cuando era peque le tenía mucha tirria al personaje, pero luego maduré, crecí y el personaje me gusta un montón. Ahora, a día de hoy, por ejemplo. Pero en su momento tenía mucha tirria, porque es que me molestaba mucho que Quistis, lo primero que se viera de ella, lo que realmente percibías de ella, era una profesora que perdía el culo por su alumno. La diferencia de edad era nimia, pero aún así me molestó mucho en su día de peque y eso hacía que yo le tuviese tirria desde el minuto 0. Porque encima tenía yo metido en la cabeza, estoy jugando para una historia de amor entre Rinoa y Squall. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pintas? A día de hoy pienso que el personaje no tiene tanta culpa, sino que le han puesto una trama que considero que no se merecía. Otra cosa sobre el prototipo de mujeres es el aspecto físico. Vayámonos al juego más conocido, que es Final Fantasy VII. Ahí vemos el cuerpo de Cloud, vemos el cuerpo de Barret, vemos el cuerpo de Vix, y vemos varios cuerpos diferentes masculinos, pero femeninos encontramos siempre a mujeres guapas, altas, atractivas, hermosas, con un toque así muy delicado. Incluso Yuffie, que no es el prototipo de mujer delicada per se, tiene un físico y una forma de ser muy aniñada, muy tal, es decir, que no deja de ser el mismo prototipo de mujer atractiva, callada, que sí, que es bromista y tal, como Yuffie, Riku y demás, pero se desvía de una forma bastante corta. El aspecto, por ejemplo, de Barret con respecto al de Cloud es bastante diferente, son diferentes cuerpos. Sin embargo, entre Tifa y Aerith no hay tanta diferencia, ni entre Tifa y Yuffie, incluso entre
Aerys y Scarlet. Hay varios personajes que es como, no veo la diferencia. En Final Fantasy XV, por ejemplo, vemos diferentes cuerpos. Vemos el cuerpazo de Gladio, vemos el estilismo de Ignis y ya vemos algo más parecido, pero no tanto, entre los Kuchimisao que está pronto con el aspecto físico de prototipo de protagonista de Final Fantasy, que es el de Noctis. Los personajes femeninos que tienen más peso son los personajes que tienen un interés romántico, lo cual es como, no es necesario. Es verdad que los protagonistas tienen de trama también el amor, pero el peso en la mujer se ve más grande que en el del hombre, cuando no tiene por qué ser siempre así. Y en Final Fantasy, rasgos generales, es un poco la norma cuando la mujer tiene más peso y protagonismo. Y curiosamente eso no les pasa a las dos únicas protagonistas de los títulos que tenemos de Final Fantasy, que son Terra y Lightning. Podemos incluir a Yuna si contamos las segundas partes de los juegos y a Sera también, si también contamos respectivamente el 10-2 y el 13-2. Sera, por ejemplo, sí que es un prototipo mujer Final Fantasy y Yuna 3/4 de igual, pero tanto Terra como Lightning rompen esos esquemas y se asemejan más a las tramas que le dan a los protagonistas masculinos. Son tramas personales que van más allá de los sentimientos románticos y que tienen un peso importante y que tienen su trama en condiciones. Son dos títulos que han pasado a la historia. Final Fantasy VI es de los más conocidos con la gente los fans más antiguos, porque muchos de ellos, como por ejemplo Loco Gaming, el primer juego que jugaron de Final Fantasy era el 6, aunque el 7 fue el que hizo el gran boom. El Final Fantasy XIII, a pesar de tener muchos detractores en su momento, también tiene muchos grandes fans y es una comunidad que todavía sigue en movimiento, al igual que la del 15. Yo he jugado y me he pasado Final Fantasy XIII y puedo asegurar que es un Final Fantasy muy bueno, que tiene algunas carencias y demás, pero en cuanto a nivel de trama, de historia, de vivencia y de experiencia, te da unas cosas brutales. Entonces yo no entendí por qué había tanto hate, por así decirlo, a este número en concreto, porque la única explicación era una explicación bastante desagradable, de decir en voz alta. ¿Que pueden no gustarte Final Fantasy XIII? Obviamente y por supuestísimo, pero llama mucho la atención que un juego protagonizado por una mujer sea el más odiado cuando es Final Fantasy en sí mismo. O sea, cambiaron algunas cosas a la hora de hacer las armas y tal, pero la queja principal era, es que es un juego pasillo. Y es como, yo he intentado abrirme al mundo en Final Fantasy IX, por ejemplo, y cada vez que intentaba desviarme un poco de la trama, venía un señor a pararme y decirme, disculpe, pero continúe con la trama, que yo aquí todavía no pinto nada. Entonces la sensación de pasillo está en todos los Final Fantasy realmente. También se criticó muchísimo el carácter de Lightning, que por cierto es uno de mis personajes favoritos de toda la franquicia de Final Fantasy, precisamente porque tiene el mismo carácter de cualquier protagonista de Final Fantasy. Le dieron a un personaje femenino el carácter retraído, con sus problemas emocionales, que no va a abrirse al grupo al principio y con una determinación muy fuerte. Lightning no ha necesitado tener un interés romántico para tener potencia, fuerza y hacer un pedazo de juego. Ella simplemente se ha bastado consigo misma, yendo para adelante, teniendo sus propias experiencias y relacionándose con los personajes. De hecho, otra cosa buena de Final Fantasy XIII que espero que en algún momento Square Enix repita es ese equilibrio de personajes. En Final Fantasy XIII tienes 3 personajes femeninos y 3 personajes masculinos, que cada cual tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Y si tú te quieres hacer un equipo con los 3 personajes femeninos, te lo puedes hacer porque es igual de potente que el de los 3 personajes masculinos. De hecho, yo suelo llevar a Lightning, Fan y a Hope. Hago una mezcla, 2 mujeres y un hombre, no por nada, sino porque creo que es el equipo más equilibrado y ya está. Y a mí me encanta Fan, es una diosa, es maravillosa, y Hope es que es un bebé. Entonces está la diosa, la más potentorra que es Lightning, y mi bebé, entonces ahí está. Al principio del vídeo he dicho que tenían un poco de toque de victimismo las mujeres, pero pienso que no es tanto con el carácter del personaje, sino las explicaciones de por qué el personaje tiene que actuar de una manera que en ocasiones no termino de creérmelo. Un ejemplo para mí clarísimo
es el personaje de Lunafreya. Un personaje que no es protagonista en Final Fantasy XV, pero sale bastante. Si tú te ves la película, ves a una Lunafreya fuerte, segura de sí misma, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llegar a su objetivo, y le da igual lo que le digan y lo que le dejen de decir. O sea, es una mujer de armas tomar y creo que tiene mucha potencia. Es un personaje femenino que su príncipe, en teoría, iba a intentar ayudarla y salvarla y demás, pero ella se bastaba consigo misma para poder hacer las cosas. Y de hecho era ella, ejerciendo un poco de papel de madre, la que iba a proteger y salvar a Noctis. O esa es la sensación que ella da y esa es la intención que ella tiene, estar al lado de Noctis, protegiéndolo, defendiéndolo y luchando contra quien hiciese falta. En la película nos venden eso y en el videojuego también, pero con un tono más light. Es verdad que el juego en sí mismo de Final Fantasy XV pues era protagonizado por Noctis y que no había tanta cabida para Lunafreya, pero creo que está mucho mejor plasmado el personaje en la película que en el juego, lo cual es una pena, ya que en el juego tienen más horas. No perdono, por cierto, que hayan cancelado el DLC de Lunafreya y de Aranea, porque me parece eso un insulto a los personajes y el juego merecía tener sus voces y tener un poco más de ellas. He intentado investigar un poco y no encuentro exactamente la entrevista, pero en el libro que tengo aquí, el de Explorando Final Fantasy, lo vuelvo a enseñar, que me lo leí hace un par de meses o más. Y aquí leí que Tabata hizo unas declaraciones sobre Final Fantasy XV que a mí personalmente no me gustaron nada. Yo he defendido las ropas de Cindy, porque a pesar de que el personaje tenga unas prendas un tanto sexualizadas, el personaje en carácter no está sexualizado, no pone posturitas, no pone una voz aterciopelada, de hecho es bastante cortante y tiene un carácter muy fuerte, lo cual hace que sea como... no sé hasta qué punto es una sexualización del personaje, que simplemente la chiquilla está todo el día muerta de calor. Aunque hay un mod donde puedes vestir a Cindy con pantalones largos y una camiseta de estas blancas que le quedan de lujo. Pero bueno, era como, bueno, no está sexualizada porque no pone el culo en popa, y yo creo que ya hemos dado un paso, parece que pedimos mucho, pero no es así. Sin embargo, el comentario de Tabata hizo que ya no quisiese defender tanto lo de Cindy y me echara un poco para atrás las intenciones de los creadores. Según he leído y tengo entendido, Tabata dijo que no quería añadir a una mujer en el grupo porque la intención del juego era reflejar la amistad. Y meter una mujer, eso iba a enturbiar el carácter de los personajes y se iban a retraer. Ese comentario a mí me sentó un poco mal porque es como yo tengo amigos, tengo a gente a la que aprecio y yo me comportaría igual con él que con ella, o sea, con mis amigos que con mis amigas. No entendí ese comentario. De hecho, creo que hubiese sido muy interesante ver cómo tanto chicos como chicas se comportan de forma normal y tienen temas en común y no se asustan porque, oh Dios mío, Noctis se va a ir a mear detrás de un arbusto, voy a verle el pene a lo mejor. Pero lo que hay detrás de ese comentario no solamente es un comentario desafortunado, donde parece que un chico y una chica no pueden ser amigos, que se puede interpretar así. Yo creo que lo que hay detrás de ese comentario es ese pensamiento de las mujeres que crean Final Fantasy no podrían estar en un grupo masculino porque el carácter determinado que le han metido a los personajes no encaja o no casa con los personajes masculinos que ellos crean. Lo cual ahí vemos un problema grave. Yo ya no creo que sea un concepto de hombre o mujer, sino que no saben crear hombres y mujeres que sean amigos y reflejar la amistad de ellos de la misma forma que si son hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aún queda muchísimo camino que recorrer, obviamente, y yo entiendo perfectamente, yo soy una de ellas, a la gente que se ha quejado de que Final Fantasy XVI no muestre indicios de una protagonista femenina o por lo menos un personaje potente que sea una mujer. Sí, han habido mujeres, creo que han habido un total de 3, pero mismo canon de mujer, misma aura, y es que es como un poco más de lo mismo. Yo considero que ahora mismo los fans de Final Fantasy, por lo menos los que yo conozco, o la comunidad española, muchos de ellos somos personas que estamos dentro del colectivo, personas que queremos más diversidad y no considero que seamos los únicos, seguro que hay muchísima más gente. Así que yo creo que ya estamos en tiempos de cambiar, renovar y meter personajes que sean más variados. Problema, Square Enix es una franquicia enorme, entonces publiquen lo que publiquen, aunque mucha gente diga no, no vamos a comprarlos,
al final el público, la gente no está tampoco tan metida en internet como lo parece. Incluso los que están metidos no se puede ver todo el contenido ni todas las quejas. Al final es complicadísimo competir y usar la baza de pues no te compro con una franquicia tan grande y que realmente va a seguir para adelante. Aunque nunca se sabe. Yo por mi parte sí le quiero dar una oportunidad al Final Fantasy XVI. Van a poner a Fénix, creo que llevan un montón de tiempo sin meter a Fénix a la invocación esta. Es mi animal mitológico favorito, me hace mucha ilusión. Es verdad que al principio el tráiler no me dejó un poco fría, pero conforme vi el final del tráiler yo ahí dije, vale, sí, vale. No sabía si quería jugarlo o no, pero ahora me da a mí que sí. Aunque yo he de decir que no creo que Final Fantasy XVI tenga la misma carga emocional para mí que el 15. Es muy difícil igualar a los personajes de Final Fantasy XV, a los cuales les dedicaré un vídeo. Porque es verdad que en Final Fantasy XV las mujeres mucha representación no hay, pero hay una cosa buena que se añadió en el juego, que eran las emociones en los hombres, más allá de el chico edgy que no tiene sentimientos porque tiene que tirar para adelante. O, mira qué gracioso soy, hago chistes que no tienen ni puñetera gracia, pero es que, bueno, en total, ¿qué más da? Vemos a 4 chicos que lloran, que ríen, que son sentimentales, que lo dan todo por sus amigos, que son geniales. O sea, es que yo le dedicaré un vídeo seguramente a ellos porque creo que eso sí que fue diferente. Porque se habla mucho de la amistad, de hecho en el Final Fantasy VIII se habla de la amistad también, aunque el eje principal sea el amor, pero es muy interesante. Como ya he dicho, hay bastantes personajes femeninos en Final Fantasy. Tenemos a Raynoa, tenemos a Yuna, tenemos a Riku, tenemos a Celes, tenemos a infinidad. Es verdad que hay muchos personajes, pero al final no terminan ellas de salir de ese círculo, zona de confort que tiene Square Enix, que es bastante cerrado. Como he dicho al principio, hay unos prototipos de los cuales no se salen. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace relativamente poco, hace un par de años, rejugué, o empecé a intentar rejugarlo entero, pero no me lo terminé de pasar, porque me puse con otras cosas, a Final Fantasy VIII. Yo recuerdo que cuando era peque me gustaba muchísimo Raynoa, porque la veía con una chica fuerte, independiente, luchadora, mira qué guay, no sé qué. Yo entendí otra cosa del mensaje. Yo cuando jugué hace 2 años me quedé un poco pillado y pensé, tú, ¿eres tan tonta? Que sí, que hay tontitos en Final Fantasy, en la franquicia en general, pero era como ver que de la zona de confort de personajes femeninos Square Enix salía muy poquito. O sea, esto es lo normal y ya, pues si te sales un poco, qué guay, pero no hay tanta variedad. Y claro, las únicas veces que ha conseguido Square Enix tener variedad de verdad ha sido cuando la protagonista era mujer. Le daban unas tramas al margen del interés romántico, la sumisión y demás. Entonces yo entiendo que el público pidamos más personajes protagonistas femeninos porque parece que solo así Square Enix hace variedad de personajes femeninos. Aunque físicamente sean todos más o menos igual, no pasa nada pues, si por lo menos tienen otro carácter u otra forma de actuar. De hecho hay un tráiler fake del que podría haber sido Final Fantasy XVI y a mí me gustó más ese tráiler fake que el tráiler que hice vídeo reacción, que os lo dejaré por aquí. Final Fantasy XVI tenía mucho potencial para ser algo diferente, rompedor, que haya protagonistas mujeres, una historia más que sea la heroína y no el héroe. Pero bueno, hasta que no juguemos a Final Fantasy XVI no podemos hablar de nada, solamente podemos decir que, una vez más, protagonista masculino edgy. Que a edgy en verdad no serían todos, porque ya me dirás tú Tidus o Gitan que de edgy tienen. Así que como conclusión, hace falta más variedad en la franquicia de Final Fantasy. No significa eso que los personajes femeninos sean malos, ya en algún momento quizá analice más en profundidad alguno de los personajes femeninos de la franquicia, pero claro, buscamos algo más. De hecho, si podemos pedir, pediríamos hasta, pues, inclusividad y demás, pero ya se ha visto lo que ha pasado con The Last of Us 2 y... bueno, no creo que vayan a hacer eso.
Y eso es todo. Si os ha gustado este vídeo y queréis que analice en concreto algún personaje en particular, ya sea mujer, hombre o lo que sea de Final Fantasy, me lo podéis decir en los comentarios y yo me lo voy a ir preparando. Este vídeo simplemente era una opinión para dejar clara mi constancia de que yo también pido personajes femeninos más variados, que a mí me hubiese gustado también que en Final Fantasy XVI se hubiese visto pues más presencia femenina, yo que sé, un grupo de chicas que van a hacer una misión peligrosa y que no sea como en el 10-2, ¿no? Que sí, que no he jugado a ese juego, he visto cosas, pero es como... necesito otra cosa, más variedad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!